quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día de alegría para nosotros que podemos más una vez estar estudiando la palabra de Dios para poder aprender y prepararnos para los días que están sucediendo y los días que aún vendrán. Sabemos que son tiempos un poco complicados, tiempos que muchos sueños y muchos planes fueron frustrados a causa de una serie de problemas financieros, problemas sanitarios. Pero Dios quiere enseñarnos a caminar en medio de estas crisis, de estos problemas, de una manera muy simples, pero tan difícil cuanto simples. En San Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias, San Mateo capítulo 6, versículo 22, y vamos a hablar de servir a dos señores. La Biblia nos presenta que es imposible servir a Dios y al dinero. Y vamos a ver aquí en la Biblia cuál es el consejo de Dios para nosotros. Y también, un poco más allá, nosotros que estudiamos la profecía, usted que si por ahí ha estudiado, comprende la profecía, sabe que llegará un tiempo en que no tenemos que tener nada, porque si tenemos algo, vamos a sufrir a causa de esto. Llegará momentos en que todo lo que tenemos nos será sacado. Y si tenemos amor a estas cosas, pues puede que ahí caigamos, puede que ahí negamos a Cristo, a nuestra fe. Amén. Entonces, en San Mateo, empezamos la lectura de hoy, San Mateo capítulo 6, versículo 22. Y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Y eso es importante. La Biblia habla de la codicia de los ojos en otra parte. Entonces, si nosotros vemos algo y ya tenemos el hábito de querer conquistar cosas terrenas, donde nuestra vista alcanza, hay un peligro en esto. Y más adelante vamos a ver qué peligro hay, porque mira que si, por ejemplo, si el ojo tiene luz, tiene entendimiento, porque la luz, o sea que es el entendimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que lámpara para mis pies y luz para mi camino es tu palabra. Entonces, la palabra de Dios es lo que es conocida como luz. Entonces, si usted tiene el conocimiento de la palabra, pues todo tu cuerpo andará en luz. Pero, si tienes un conocimiento que al final parece luz, pero al final es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Quiero citar uno nomás para que sepamos de lo que estamos hablando. El Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad parece tener luz, pero hay muchas tinieblas involucradas en esta doctrina, en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en tesis este evangelio te dice que si aceptas a Cristo y haces tal y tal cosas, pues tendrás dinero. La Biblia habla totalmente lo contrario. Entonces esta es una de las ideas que parecen tener luz bíblica, pero al final es tinieblas y lleva a las personas lejos de Dios. ¿Por qué? Sigamos la lectura en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está muy claro. ¿Por qué no podemos servir a Dios y a las riquezas? ¿Por qué? Porque el servir a Dios depende que tengamos tiempo con Él, tiempo para estudio de la palabra, tiempo para la oración, tiempo para la evangelización, porque el verdadero cristiano tiene en sí el espíritu de evangelizar.
tenemos que sacar tiempo a dedicarle a nuestra familia, a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero el que quiere ganar riquezas tiene que trabajar mucho. Si es que quiere tornarse rico, o sea que tener plata honestamente, tiene que trabajar casi diuturnamente, casi día y noche para alcanzar. Pero si uno quiere tornarse rico deshonestamente, o sea que por medio de alguna cosa ilícita, bueno, ahí ya se descarta totalmente en la cuestión de servir a Dios. Pero si uno quiere tornarse rico honestamente, tiene que trabajar mucho, mantener su mente bien enfocada en el trabajo, bien enfocada en sus negocios, dedicarle tiempo al negocio. Y de esta manera usted dedica tu tiempo al negocio, pero no dedica tu tiempo a Dios. Es muy claro. No hay cómo conciliar las dos cosas. No sé si me entienden. Entonces, es imposible. La persona que quiere ponerse como tener dinero, ser rico, tener riquezas en este mundo, en esta tierra, pues entristece a Dios, porque no dedica tiempo a buscar a Dios y a conocer la verdadera luz de la palabra. Hasta aquí ya está bastante claro la cosa. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? Entonces, no tenemos que estar preocupados en cuanto a comer y a beber y etc. Tenemos que confiar en Dios. Pero muchos, incluso acá en nuestra región, tienen que comer, tienen que beber, tienen su trabajo, tienen su casa, pero aún así están preocupados con qué auto van a andar el año que viene. Por ejemplo, no tengo un auto, necesito un auto. No quiero andar más en moto. Y así, van preocupándose y poniendo su tiempo en cosas vanas de esta tierra, las cuales Dios dijo que no es para preocuparse. Otras ponen su bien material por encima de personas. Por ejemplo, una persona accidentalmente choca por tu auto, por tu reja o por tu casa, y al instante salís a decirle cosas malas y retarle. Estás poniendo este material, esta cosa, por encima de un ser humano, de una alma. Y esto pasa muchas veces, y esto pasa en casa. El hijo va y hace algo por el auto del padre, por la moto o por algún bien de la casa, y el padre, envuelto en ira, le pega muy fuerte, le está poniendo este bien material por encima de sus hijos, del ser humano, de esta alma. Obviamente tenía que aconsejarle para que tenga cuidado, pero tampoco es motivo para pegarle muy fuerte. Entonces tenemos que tener esta visión. Otros por algunos miles de guaraní, como decimos acá, en otros lugares quizás dólar, euro, reales, no sé, pero por poco dinero entran en peleas, en disensiones, en contendas. Esto está hablando de cosas que suceden. A veces uno pierde un dinero en algún negocio o es estafado, y ahí ya empieza a quejarse, a murmurar y todo esto. Estamos poniendo
las cosas materiales por encima de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, también por encima de personas. Dios no se agrada de esta clase de cosas. No, muchos dicen, no, porque tenemos que trabajar para tener las cosas. Pero, ¿estás trabajando para tener las cosas en el cielo también o solamente aquí? Porque las cosas de aquí se quedarán todas, pero las cosas de allá son eternas. Y la Biblia dice, donde está tu corazón, allí estará también tu alma. Si propones a ser rico, a ganar dinero aquí en esta tierra, dedicas tu tiempo, todo esto aquí en esta tierra, pues te quedarás aquí juntamente con tus cosas. Si propones a ganar dinero, o sea que si propones a ganar bienes en el cielo, a buscar, a llevar más personas a Cristo y a dedicarse tiempo al estudio de la palabra, a obtener la verdadera luz para nuestros ojos, entonces nuestro lugar será allá donde está nuestro corazón. ¿Se comprende? Bueno, Pablo al caminar y en su prédica del Evangelio, algunas veces lo que él predicaba llevaba a los hombres a perder sus negocios. Y esto vamos a poder comparar con nuestros días muy fácilmente. En Hechos, abrimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Ves por otra, el Evangelio de Pablo, o sea que el Evangelio que Pablo venía predicando, impactaba directamente a las fuentes de lucros de los hombres, y estos le perseguían. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Perdón, yo salté un versículo, esto está en 18. ¿Okay? Y esto hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces aquí vemos un momento en que Pablo libera a esta criatura, esta niña o joven, esta criatura, de un espíritu maligno, porque no era espíritu de Dios. Pero sus padres, ¿qué hicieron? Lo que hablamos antes. Pusieron las ganancias, el dinero, por encima del bienestar de esta criatura o de esta joven. Y ahí persiguieron a Pablo. En Hechos capítulo 19, poco más adelante, otra cosa sucede semejante. Hechos 19, versículo 24 dice lo siguiente: ¿por qué un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, o sea que cositas que remetía a la veneración a la diosa Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero si veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio
negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, sigue la historia. Aquí vemos que Pablo empezó a predicar a Jesucristo. Y ya afectó al negocio de ventas de objetos idólatras. Objetos que remetían la veneración a un dios pagano, a una diosa que no tenía poder, porque eran hechas por las manos de hombres. ¿Qué es lo que pasa hoy? Casi la misma cosa. Si nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy claro, predicamos el sábado de la creación como día de reposo. Hay algunos que dicen, no, pero voy a perder mi trabajo. Yo entiendo que tiene que ser guardado, pero voy a perder mi trabajo. ¿Con qué voy a cuidar a mi familia? No hace falta que yo explique más nada en cuanto a esta cuestión. Si tu Dios no es Dios capaz de sostenerte, pues entonces no es Dios. Si tu Dios no puede sostenerte a causa de un día que Él mismo ha santificado en la creación, pues no es Dios, si no puede sostenerte. Pero si se pone en adelante o por encima del poder de Dios la cuestión del ganar el dinero. O no puedo empezar a guardar el sábado porque mi empresa se va a cerrar a los sábados y voy a perder las ganancias de este día. Yo tuve esta experiencia incluso a unos días atrás cuando me propusieron, lo siguiente: espera algunos días y te haremos una propuesta de trabajo. Y yo esperé. Y nadie habló nada, pero otra vez tuve la oportunidad de hablar con el Señor y Él me dijo, nosotros no te llamamos porque viste que mi socio dice que usted no trabaja en el sábado, entonces no podemos contratarte. Bueno, tranquilo, no hay problema. Pero ves, estaba preocupado con las ganancias del sábado, de este día. Sí, a veces lo que nosotros predicamos se va en contra de nosotros, o sea que en contra de las cosas terrenas, por así decir, en contra de nosotros. Por ejemplo, Pablo fue perseguido, fue preso, ¿verdad? Por su prédica. Con nosotros no es diferente. Cuando predicamos que tenemos que dedicar más tiempo al Evangelio, la persona dice, no, pero tenemos que trabajar. Y por ahí va. Y al final tenemos el ejemplo más claro y más contundente que se nos muestra el propio Cristo. Aquí tenemos en San Marcos capítulo 10, podemos abrir nuestras Biblias en San Marcos. Y antes de leer este tema quisiera traer algo en mente. Vendrán días difíciles. Y cuando se vienen días difíciles, la plata, el dinero empieza a salir de nuestras manos y irse. Y nosotros intentamos recuperar el prejuicio, intentamos recuperar lo que fue perdido y entonces para recuperar empezamos a trabajar más. O para mantener nuestro estilo de vida empezamos a trabajar más, disminuyendo aún más el tiempo separado para Dios. Esto sucede. Por ejemplo, en 2020, cuando hubo la pandemia, hubo muchas empresas que quebraron, otras quedaron más débiles en cuanto a sus ganancias. Hubo empresas que no trabajaban en el sábado. Aquí en mi ciudad, después de la pandemia, pues empezaron a trabajar en el sábado para recuperar el tiempo perdido. Y bueno, ya no volvieron más a lo que era antes. Hoy trabajan en el sábado. Esto sucede.
Entonces nosotros buscamos recuperar el tiempo o no queremos perder. Bueno, tenemos que estar tranquilos. Si tenemos que perder, vamos a perder. Pero tenemos que perder para ganar en el cielo. Tenemos que estar confiantes en Dios y no confiar en nuestros bienes, en nuestras fuerzas o quizás en nuestras riquezas. En San Marcos, capítulo 10, versículo 18, dice así: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Aquí el contexto era un joven que había preguntado a Cristo qué tenía que hacer para entrar en el cielo. Y ahí Cristo le pregunta: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Imagínate, Jesús mira a este joven y le ama, porque era un joven obediente, pero faltaba algo para para finalizar la obra de Cristo en su vida. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Quién de nosotros haría esto hoy? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo le pidió esto? ¿Es pecado una persona tener dinero? No es pecado en sí. Pero él tenía su corazón en estas cosas. Hoy mucho pasa. Tienen el corazón en las cosas terrenas. En su estilo de vida, en su auto, en su casa, en sus tierras, en su empresa. Su corazón está ahí. No le es posible dejar esto para seguir a Cristo. Entonces Cristo pide esto al joven. Y el joven, ¿qué pasó con el joven? Versículo 22. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cristo reconoce aquí, en el versículo 23, que es complicado, es difícil para los que tienen muchas riquezas y aún los que tienen poca riqueza. Los que tienen riqueza, aunque sea poca, es complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque su corazón está ahí. No tuviese su corazón ahí, quizás no tendría problema ninguno. Porque cuando Cristo dice a él: venga, él va a venir. Versículo 24. Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Aquí que Jesús trata de explicar un poquito más. No es tener únicamente, pero los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En este caso, Cristo habla del rico que confía en sus riquezas, que tiene su corazón ahí. Y ahí preguntan los discípulos, versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Es posible para Dios cambiarle el corazón a una persona? Sí. Nosotros somos el ejemplo de esto. Entonces una persona puede ser millonaria y tener su corazón en sus riquezas, pero Dios le puede cambiar el corazón de un momento a otro. Y esta persona dar todo lo que tiene a los pobres, o quizás abandonar todo y seguir a Cristo. Pero aquí se denota la dificultad. Y una persona tiene que creer, tiene que querer y tiene que creer.
Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos te seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que había de suceder. Pues bien, entonces los discípulos ya empezaron, bueno, nosotros dejamos todo y estamos siguiéndote. Y Cristo le dijo, bueno, ustedes hicieron eso, entonces mucho más ustedes tendrán en la vida eterna. O sea que en este tiempo y también en la vida eterna. ¿Es posible para Dios cambiar el corazón del ser humano? ¿Es posible que un rico entre en el cielo? Sí, es muy posible y probable, pero algo hay que suceder. Tenemos que creer en Cristo, primeramente. Y si por ahí nuestro corazón está en las cosas del mundo, pidamos a Dios que nos cambie y Él va a cambiar nuestro corazón. Y para nosotros que ya estamos en el camino, quizás estamos apegados en pocas cosas, en poquísimas cosas, pero estamos apegados todavía en las cosas de esta tierra, en algunas cositas que no queremos dejar. Pues pidamos a Dios que nos dé fuerzas para dejar. Pero es imposible que sirvamos a Dios, a dos señores. A Dios y a las riquezas es imposible. Pero aún más, es imposible que sirvamos plenamente a Dios y mantengamos nuestro corazón en las cosas de este mundo. En 1 Timoteo, para finalizar, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Jesús nos enseñó que tenemos que subyugar a los bienes materiales bajo nuestro control y no dejar nuestro corazón ahí. Jesús dijo que tenemos que dedicar tiempo a la vida cristiana, a la vida espiritual, que no tenemos que tener nuestro corazón en estas cosas. Y si alguno habla diferente, apártate de ellos. Y nosotros tenemos ejemplos muy grandes de personas que predican el evangelio de prosperidad, unas otras doctrinas más blandas, con el único propósito de ganar dinero. No hace falta citar aquí, pero tenemos muchas instituciones de esta manera. Incluso pastores que andan de aviones bien diferente a nuestro maestro y a sus apóstoles. Como andaban perseguidos, andaban sin nada, andaban teniendo que trabajar diariamente para poder tener para sostenerse. Diferente de nuestro Maestro Jesucristo al final. De estos tenemos que apartarnos. Usted que me oye hoy, si vienen con un evangelio blando, un evangelio que no causa
que no causa cambio en nuestra vida, que no nos propone un cambio de vida, que no nos propone un ennoblecimiento del carácter, apártate de esto. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Está en Apocalipsis 14, versículo 12, que dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El verdadero evangelio es guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Manifestar la fe que Cristo tenía, y por medio de esta fe seremos habilitados a guardar los mandamientos de Dios. Yo espero que este mensaje pueda haber quedado claro, para que nosotros pongamos nuestro corazón en Cristo y no en las riquezas y no en las cosas de este mundo, para que allí enfrente nos suframos aún más, porque el que tiene el corazón en las cosas terrenas va a sufrir, porque esas cosas terrenas perderemos, vamos a perder. Y no es por otra cosa que en Apocalipsis capítulo 9, si no me equivoco, habla de la quinta trompeta. Es 9, ¿verdad? Es 8 que habla de la quinta trompeta. Pero voy a averiguar aquí para que no me equivoque, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 9 habla de la quinta trompeta y habla de un momento, claro que obviamente habla simbólicamente, pero esto interpretado es lo siguiente: Dios permitirá que venga un sufrimiento en la tierra y los impuestos que serán cobrados serán muy altos y las personas perderán todo lo que tienen. Y buscarán la muerte y no la hallarán. O sea, van a querer morir. ¿Por qué? Porque su corazón está en estas cosas. Entonces, si usted quiere comprender con más profundidad, pues busquen en la página de Facebook, o si no en el canal de YouTube, la advertencia final. Algo que hable sobre la quinta trompeta. Usted va a entender de lo que estoy hablando, que no está muy lejos, está cerca. Momentos en que los impuestos serán tan altos que perderemos todo lo que tenemos. Y en este momento muchos van a querer morir. ¿Por qué? Porque su corazón está ahí. Entonces tengamos cuidado. Tengamos atención en estas cosas. Y apartemos de aquellos que vienen con palabras blandas, con palabras seculares, con esperanza de vida aquí en esta tierra. Yo puedo decir a ustedes que una vida feliz aquí en esta tierra está con los días contados. Una relativa paz aquí en esta tierra están con los días contados. Pongamos nuestro corazón en Cristo Jesús y le sirvamos, de hecho, para que podamos ser felices. Bueno, este es el mensaje de hoy. Y si usted quiere ayudarnos a propagar este mensaje, nosotros disponemos de algunos folletos que son gratuitos. Usted puede entrar en contacto con nosotros, y si usted está por la región no pagará nada. Si usted está un poco más lejos, pues pagará únicamente el envío. Los folletos son gratuitos. Así usted puede hacer tu evangelismo en tu región, en tu ciudad, de manera a atraer personas más a Cristo y también dedicarle a Cristo un poco más de tu tiempo. Que Dios pueda bendecirte a ti y a toda tu familia. El número para contacto es más 595-984-982-526. Para los que están en Paraguay es 0984-982-526. Que Dios pueda bendecir a ti y a toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.